Vamos a pedir la dirección del Señor en oración en esta mañana. Señor, como acabamos de cantar, queremos rogarte que tú seas glorificado en cada uno de nosotros, glorificado en tu iglesia, glorificado en el culto en esta mañana, porque tú eres el único importante aquí. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en la cruz del Calvario y dejar a tus pies, Señor, todas nuestras angustias y preocupaciones, nuestras tristezas. Señor, y que seas tú el que obre en nuestros corazones de tal manera que toda nuestra vida sea un canto de gratitud a ti, sea una obra de arte en tus manos. Tú eres el gran maestro y queremos, Señor, honrarte con nuestras vidas. Glorifícate en nosotros, es nuestra oración. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar hablando hoy sobre la tristeza o sobre las tristezas. Yo sé que vivimos la tristeza todos de diferente manera en nuestras vidas. Hay algunos de nosotros aquí presentes que son de lágrima más fácil y otros como yo que les cuesta llorar. Recuerdo llorar pocas veces en mi vida y algunas veces se llora de alegría, ¿verdad? Recuerdo llorar al ver a mis hijos nacer y también recuerdo llorar al despedir a un ser querido, ¿cómo no? Pero son lágrimas que anuncian cosas muy diferentes cuando lloramos en un entierro o cuando lloramos en un nacimiento. Las lágrimas pueden parecer iguales, si las miráramos al microscopio diríamos que son iguales, pero qué tristezas tan diferentes, ¿verdad? Están anunciando cosas completamente opuestas. Hay lágrimas y lágrimas. Algunos dicen que incluso hay lágrimas de cocodrilo. Yo aún no he descubierto lo que son, pero la realidad es que Dios nos creó con unas emociones y las emociones en sí no están ni bien ni mal. Es el corazón el que está bien o mal. Porque yo puedo alegrarme con una alegría santa al ver que mi hermano el Señor le está bendiciendo y el Señor está guiando sus pasos. Yo puedo alegrarme con una alegría pecaminosa cuando aquel vecino que me cae tan mal sé que se ha caído y se ha roto un brazo. Yo puedo tener una ira santa cuando escucho que la iglesia del Señor está siendo perseguida. Yo puedo tener una ira pecaminosa cuando no me pasan el mando de la tele en casa. Del mismo modo, yo puedo tener una tristeza santa porque sé que he ofendido a Dios, porque veo la distancia que hay entre mi pecado y su santidad, porque necesito cambiar. Y una tristeza pecaminosa porque me han pillado, porque no me salgo con la mía, porque no se me considera como yo debiera. Así que el pecado no está en la tristeza o en la alegría o en la ira, está en el corazón. Dios nos ha creado con emociones que expresa nuestro cuerpo, pero ¿qué es lo que hay en el interior? Eso es lo realmente importante. Y estamos en esta serie de sermones sobre necesito cambiar, y espero que estéis todos conmigo. Es el 7º sermón. Si os habéis perdido alguno, os invito a recuperarlo, están grabados. Pero en sermones anteriores veíamos que Dios es el único que de verdad nos puede cambiar y que hemos de dejar de intentar cambiar por tantas formas como hemos intentado a lo largo de nuestra vida, muchas de ellas absolutamente inútiles y desencaminadas. Hemos de dejar atrás esas viejas formas de intentar cambiar, acercarnos a la verdad de Dios, porque solamente la verdad de Dios puede transformar nuestros corazones. Y como veíamos en el sermón último en esta serie, Dios nos da una nueva identidad, somos una nueva criatura y ahora tenemos una relación con Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Y el primer paso, queridos hermanos y amigos, si de verdad quieres cambiar, el primer paso es sentirse triste, pero no con cualquier tristeza. No cualquier tristeza vale. Sentirte triste, pero igual como lloramos en un entierro y lloramos en un nacimiento, hay tristezas que anuncian vida y hay tristezas que anuncian muerte. Y aquí es donde el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, 9, que es donde vamos a leer, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 9, nos describe estas dos tristezas, y este es el título del sermón hoy, dos tristezas.
Porque hay dos tristezas. Sabemos que la iglesia de Corinto no era una iglesia perfecta, para nada. El apóstol Pablo escribe la primera carta para exhortarles, para confrontarles, señala sus faltas, sus pecados. Y en la segunda carta, en esta que vamos a leer ahora, el apóstol se alegra al ver que los corintios han reaccionado con tristeza, pero con una tristeza santa. Han entendido, han comprendido cuál es la voluntad de Dios y desean cambiar. Y dice así, segunda carta a los Corintios 7, versículos 9 y 10 tan solo. Dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios, aquí tenemos la primera tristeza, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, aquí tenemos la segunda tristeza, produce muerte. La tristeza según Dios produce vida. La tristeza según el mundo produce muerte. Son dos tristezas que aparentemente son iguales. En las dos saltan lágrimas. En las dos los ojos quedan enrojecidos. En las dos cambiamos nuestro semblante, pero el corazón no es el mismo. En primer lugar, hay una tristeza según Dios. Vamos a ver cómo es esta. Dice Pablo que los corintios fueron contristados según Dios. Es una tristeza que se produce en nosotros cuando lo que nos mueve es el amor a Dios, el agradar a Dios, el entender que estamos separados de Dios por nuestro pecado. Cuando cobramos conciencia de que estamos transgrediendo la ley de Dios y queremos buscarle con todo nuestro corazón. Cuando vemos que no hemos amado a Dios sobre todas las cosas y no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Cuando entendemos que hemos quebrantado los dos grandes mandamientos y el Señor por su Espíritu revela que hemos quebrantado esos mandamientos, viene a nosotros la tristeza según Dios, que lleva vida, que es buena, es una buena tristeza. Cuando entiendes que no tienes a Dios en primer lugar en tu vida, sino que has ido detrás de cualquiera de los becerros de oro de nuestro tiempo, la comodidad, los deleites, los placeres, la fama, el poder, el dinero. Y cuando entiendes que no has amado al prójimo como a ti mismo, sino que has despreciado al hermano, te has enfurecido con tus hijos, has faltado al respeto a tu esposa, has sido egoísta. Entonces el Señor puede traer a tu corazón, el Señor traiga a tu corazón esta tristeza, la santa tristeza, saludable. Saludable porque nos hace ver el mal y enseguida nos hace ver la medicina, la cruz de Cristo. Escribe Pablo, es la tristeza según Dios que produce arrepentimiento para salvación. O sea, no es una tristeza y te quedas en la tristeza, sino que es una tristeza que te mueve a Cristo Jesús. Arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento en el griego es metanoia, cambio de forma de pensar, cambio de mente. Y conduce a Cristo, que es la salud de nuestras almas. Hay dos características de esta tristeza según Dios. La primera es esta, la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Y la segunda, dice el apóstol, que no solo produce arrepentimiento, sino que es una tristeza de la cual no hay que arrepentirse. ¿Hemos visto el pasaje? Es una tristeza que no produce remordimientos. Es una tristeza que purifica el corazón. Es una tristeza que trae paz. Es una tristeza después de la cual lloras y clamas al Señor y sientes su profundo perdón. Y dices, qué bien que me entristecí por esto. Es una tristeza buena, una tristeza que trae descanso. Todo lo contrario es la tristeza según el mundo. Esa tristeza sí deja remordimientos, inquietud, malestar. Es una tristeza movida por tu egoísmo. Es una tristeza de la cual sí te quieres arrepentir después.
Es una tristeza según el mundo, porque el mundo dice que te tienes que salir con la suya, que nos ofendemos a nosotros mismos, que hemos de conseguir lo que queremos, que las cosas nos han de salir bien, que el mundo nos ha de considerar, y cuando según el mundo no se cumplen esas expectativas, viene esa tristeza, esa gran frustración a nosotros. Es la tristeza del estudiante que aunque ha sacado un 8, sabe que su compañero ha sacado un 9 y se pone a llorar. Es la tristeza que aparece cuando las cosas no nos salen bien. Es la tristeza del marido infiel que ha sido pillado. Esa tristeza es la tristeza según el mundo. No es la tristeza de qué mal me siento porque te he ofendido, es la tristeza de qué tonto soy, cómo no he podido salir de esta. Es una tristeza egoísta, es una tristeza que lleva a la muerte, es una tristeza que avergüenza. Y lleva a la muerte en un sentido cotidiano, porque siembra destrucción entre nosotros, pero también en un sentido eterno, porque el verdadero arrepentimiento solamente lo puede traer el Señor a nuestras vidas. La tristeza según el mundo es una tristeza egoísta. Es el que está triste y se pregunta a sí mismo, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo esto yo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué de vivir esta vida? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué Dios no hace nada? Esta familia no me quiere, este matrimonio me hace infeliz, esta empresa no me merece, en esta iglesia no hay amor. Esta tristeza no es según Dios. Esta tristeza es según el mundo. Porque la tristeza que es según Dios nos hace ver nuestro pecado, nuestra realidad, y que nosotros hemos de cambiar para acercarnos a Dios. Pero cuidado, porque hay una forma aún más sutil de tristeza mundana. Hay una forma aún más sutil de tristeza mundana. Y es cuando la tristeza viene a nuestra vida. Espero que me sigáis. La tristeza puede venir a nuestra vida por muchas razones, y muchas de ellas muy lógicas. Hay pérdidas, hay sufrimiento, hay enfermedades. Pero cuidado cuando la tristeza viene a tu vida y utilizas de tu tristeza para manipular a los demás, para estar en un pedestal, para ser la víctima, para reclamar la atención de los otros. Y prefieres convivir con aquella tristeza para seguir llamando la atención de los demás. Y qué difícil es exhortar a las personas que están en esta situación, ¿verdad? Mira a los niños jugando en el parque. Los que sois papás me entenderéis enseguida. Los niños están jugando en el parque y están en sus cosas, ni saben dónde está papá y mamá. Para ellos solo está el parque y el juego, ¿verdad? Ahora, cuando están corriendo y se caen de rodillas en el suelo y se hacen daño, empiezan a llorar y lo primero que hacen es mirar dónde están papá y mamá. Pero si papá y mamá están charlando o no se dan cuenta, enseguida se ponen de pie, se sacuden la arena de las rodillas y continúan jugando. Pero si les hacemos caso, ¡ay, madre mía, el llanto sigue! ¡Oh, media hora, 45 minutos! Porque usan de su tristeza para reclamar atención sobre ellos. Pero nosotros somos niños grandes, podemos caer exactamente en lo mismo. Utilizar de la tristeza para manipular, para reclamar atención sobre nosotros. Cuando te sientas tentado a esto, mira la cruz de Cristo. Ahí está el crucificado, Jesucristo, colgado en una cruz. ¿Y usó su dolor para vivir en victimismo? No. Aún en la cruz le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún en la cruz miró a su madre que iba a quedar desamparada y le dijo a Juan, he ahí tu madre. Y le dijo a María, he ahí tu hijo. Aún en la cruz estuvo pensando no en él, sino en aquellos, aún en sus enemigos. Cuidado con la tentación de abrazarnos tanto a nuestra tristeza que nos hagamos amigos por un largo tiempo, porque nos conviene esa amistad. Qué peligro, hermanos. Que aún en tu tristeza glorifiques a Dios. Que aún en tu tristeza sepas que el mundo te está mirando y está mirando cómo un cristiano vive la tristeza. Y que apuntes al Señor Jesucristo. Él es el que cargó en la cruz todos nuestros dolores. Dice Kevin de Jong sobre las dos
tristezas. Hay una diferencia eterna entre lamentarse y arrepentirse. Son dos cosas muy diferentes. Lamentarse es sentirse mal sobre los pecados del pasado. Arrepentirse es dejar atrás los pecados del pasado. El lamento mira a las circunstancias propias. ¡Ay de mí! El arrepentimiento mira a Dios. Dos tristezas muy diferentes, que por la simple apariencia no podemos distinguirlas, pero Dios sí ve los corazones. Hay dos tristezas, hermanos, la tristeza de Judas y la tristeza de Pedro. La de Judas y la de Pedro, porque Judas se sintió mal por lo que había hecho. Judas se sintió muy mal por lo que había hecho, lloró, le supo mal, fue al Sanedrín, quería devolver el dinero, le dijeron, vete por ahí, tiró las monedas al suelo, y fue y se ahorcó. ¿Dónde lleva esa tristeza? No era una tristeza santa, no era una tristeza movida por amor a Dios, era una tristeza movida por amor a Judas. Judas pensaba, ¿cómo he podido hacer esto? No me lo puedo perdonar a mí mismo. Y fue y se ahorcó. Pero mira la tristeza de Pedro. Pedro también negó al Señor 3 veces en el patio de Caifás. Y se arrepintió de corazón y lloró amargamente y volvió a los pies de Cristo. Porque Pedro sí tenía fe. Pedro sí pensó, aun esto, mi Señor lo perdona. Voy a acudir a Él. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuál es tu tristeza? ¿Con cuál de las dos quieres ponerte triste? ¿Con cuál de las dos? Y quisiera ponerte o compartir contigo 2 grandes verdades que nos pueden ayudar a que nuestra tristeza sea una tristeza santa. 2 grandes verdades. En primer lugar, no excuses tu pecado. Y en segundo lugar, arrepiéntete. Sencillas, pero muy bíblicas. No excuses tu pecado. Y en segundo lugar, arrepiéntete. Bueno, estamos en estos días en campaña electoral, ya no, hoy es el día de las votaciones y hemos visto en todos los mítines políticos lo que no hay que hacer. Sí, porque los políticos, lo siento, pero son un grandísimo ejemplo de lo que no hay que imitar en cuanto a este tiempo. Nunca piden perdón, todo lo hace bien, da igual el caso de corrupción más grande que se haya descubierto, siempre justificando a su partido y no se arrepienten, evidentemente. Es exactamente lo que no debiéramos hacer. No excuses tu pecado. Somos unos artistas excusando nuestro pecado. Es tremendo. Encontramos 1000 excusas para aquello que Dios llama pecado, nosotros lo llamamos de diferentes maneras. En primer lugar, lo llamamos error. Quita de tu cabeza esa palabra si quieres realmente un cambio verdadero en tu corazón. No lo llames error. Error es cuando estoy escribiendo en el ordenador y en vez de escribir pecado, escribo pescado. Eso es un error. Y digo, ahí va, mira lo que he escrito. Eso es un error. Cometemos errores porque somos humanos. Cometemos errores porque somos de carne y hueso. Cometemos errores porque somos frágiles. Cometemos errores porque somos torpes. Y del error no hay que pedir perdón. No es una ofensa a nadie, pero pecado es otra cosa. Pecado es una ofensa a alguien, una ofensa al prójimo, una ofensa a Dios. Así que tu pecado no lo llames error. No es una excusa ir a alguien al que has ofendido y decirle, oye, me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? ¿Que escogiste un insulto en vez de otro o qué? Eso no es un error. Es pecado. Y un pecado es, como norma, un pecado es ofensa contra alguien. Tenemos formas muy extrañas de pedir perdón. Perdona, me equivoqué. Si supieras lo que me cuesta cambiar, vayas disculpas, ¿verdad? Es que tuve una familia tan mala. Es que con mi personalidad, es que con la mujer que tengo,
Es que si estuvieras en mi lugar, incluso le decimos a Dios, qué forma tan extraña de pedir perdón. Siento que no te guste mi conducta. O como dice mi hijo Abraham, cuando a veces mete la pata, y yo le llamo la atención, me dice, me mira así a los ojos y dice, ¿tú sabes con soc, papá? ¿Cómo que tú sabes con soc? Genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Y excusamos el pecado de otros, ¿verdad? Es que ya sabes cómo es. Ya sabes cómo es. No, hermanos, no llames error aquello que Dios llama pecado. Y la segunda gran mentira, no llames enfermedad aquello que Dios llama pecado. Vivimos en una sociedad tan psicologizada que todo aquello que la Biblia llama pecado, la psiquiatría lo llama enfermedad. Y si nos creemos esa gran mentira, sencillamente pensamos, ay, soy víctima, yo no puedo cambiar, necesito que alguien me ayude. Cuando la palabra te está diciendo que es tu responsabilidad salir de ahí. Pero si nos creemos las mentiras de la psiquiatría, nos van a poner una etiqueta y nos van a meter en un grandísimo y hondo pozo oscuro del cual no vamos a salir nunca porque son enfermedades que no tienen cura. Porque la palabra de Dios las llama pecado. Y está nuestro lenguaje empapado de psicología, trastornos emocionales, enfermedades mentales. Acabamos de hablar de la tristeza, de la ira. ¿Qué es un trastorno emocional? Llaman trastornos emocionales a esas emociones que no nos gustan, pero las emociones funcionan bien. Si cuando yo recibo una noticia triste me pongo triste, ¿dónde está el trastorno emocional? Mi tristeza funciona bien. ¿Estás triste? Sí. ¿Estás bien triste o mal triste? No, estoy bien triste. Entonces tu tristeza funciona fantástico. ¿Sabías que es un trastorno emocional? Que me dieron la mala noticia que mi familia ha tenido un accidente de coche y se ha matado entera y yo dije, ¡ah! No me digas. Eso es un trastorno emocional. Pero si tu tristeza funciona y tu ira funciona y tu alegría funciona, no hay trastorno emocional ninguno. Mis emociones funcionan muy bien, solo que unas no son tan agradables como otras. El problema está en el corazón, no en las emociones. En el corazón. Cuidado con los trastornos emocionales, con las enfermedades mentales, con todas estas cosas que nos quiere explicar y convencer la psicología de nuestro tiempo. Si la Biblia lo llama pecado, tú, cristiano, llámalo pecado. Sin dudas. No lo llames enfermedad. No lo llames agorafobia, llámalo temor. Así que no eres un cleptómano, eres un ladrón. No eres un alcohólico, eres un borracho. No eres un ludópata, eres un jugador que esperas que algún día te toque para no tener que trabajar más, lo cual es pereza. Pereza, que también es pecado. Si la Biblia lo llama pecado, llámalo pecado. Porque si tienes ahí la duda de llamarlo como el mundo lo llama o como la Biblia lo llama, algún problema tenemos. ¿Estamos haciendo a Dios mentiroso y al hombre veraz? Cuando la palabra nos dice que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Repito, las etiquetas psiquiátricas nos hunden en un pozo de desesperación, de victimismo y no hay nada peor para no cambiar. Yo no puedo cambiar, estoy enfermo. Yo necesito que algún día alguien invente una vacuna y me la ponga. Y no hablamos de pecado porque seamos morbosos, hermanos. Es que como los médicos, primero hay que hacer la radiografía, describir la enfermedad, hablar del diagnóstico, para luego poder apuntar a la medicina. Y la medicina es el perdón del Señor Jesucristo. Las etiquetas psiquiátricas no tienen cura, el pecado sí tiene cura. Se llama arrepentimiento y perdón en su gracia infinita. La buena tristeza, la tristeza santa, es la que hemos de procurar. Así que en primer lugar, llama a tus pecados por su nombre. No es un error ni es una enfermedad, es pecado. Y en segundo lugar, arrepiéntete. Arrepiéntete.
Porque la Biblia nos habla en toda ella, de arriba a abajo, del arrepentimiento y la fe como la verdadera medicina para nuestro corazón. Porque la gracia del Señor es la cura para tu alma. Toda la Biblia nos habla de arrepentimiento. Ezequiel 18:30, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones. Y si leemos todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, nos encontramos también con este mensaje. Juan el Bautista está predicando en el desierto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje lo vemos también en Pentecostés, cuando Pedro predica: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y el Señor Jesús dice que hay gran gozo cuando una oveja extraviada vuelve al redil. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se goza en el arrepentimiento. Y tal vez estés pensando: bueno, David, pero soy creyente hace muchos años. Yo ya me arrepentí. Yo hace 20 o 30 o 40 años que estoy en los caminos del Señor. Yo ya me arrepentí. Estás hablando a los incrédulos, ¿verdad? No, estoy hablando a los cristianos. Los creyentes necesitamos arrepentirnos continuamente. Dejad que os ponga un sencillo ejemplo. Imagina que regresas a casa en el metro. Hoy, por ejemplo, si vais a usar el metro. Pero te equivocas de dirección. Coges el metro en sentido contrario. A ninguno nos ha pasado, ¿verdad? No, qué va. A mí el otro día me pasó y me di cuenta 3 paradas después. Yo no sé en qué estaba pensando, pero normalmente la gente normal se da cuenta a la primera parada. Dice: ahí va. Y lo que haces es salir del tren. ¿Cierto? Imagínate que te das cuenta, vas en dirección contraria y dices: ¿pero qué he hecho? Sales del tren y ahí te quedas en el andén, de pie. Pasa un amigo tuyo y dice: oye, ¿qué haces aquí? Y mira, es que me había equivocado de dirección, pero cuando me di cuenta, salí del vagón. Y aquí estoy. Vale, ¿y cuánto rato hace que llevas aquí? 1 hora y media. Tu amigo, claro, empezará a preocuparse por ti. Dice: bueno, yo no creía en las enfermedades mentales, pero me parece que... Entonces te dirá: ya, pero, a ver, tienes que subir la escalera, tienes que pasar al otro lado, tienes que bajar la escalera, y entonces estarás en el... Ah, vale, hombre. Entonces haces caso a tu amigo, subes la escalera, pasas al otro lado, bajas la escalera al otro andén y... ahí estás. Entonces tu amigo, después de 2 horas de hacer su encargo, va a coger otra vez el metro y te encuentra en el otro andén. Y dice: oye, ¿qué haces aquí? Mira, es que me equivoqué de metro, quería ir a casa, me equivoqué y en la primera parada me di cuenta, salí, menos mal que me he dado cuenta, y entonces tú me encontraste en el otro andén, me dijiste que pasara al otro, he pasado al otro lado y aquí estoy. Y dice: ya, pero ¿y de eso cuánto hace? Pues 2 horas. Bueno, lo que tienes que hacer ahora es subir al metro cuando pase, tienes que bajar en tu estación. Y ya tu amigo pensando: a ver si me lo voy a encontrar la semana que viene y estará en la otra parada. Pero cuando llegues a tu estación tienes que subir las escaleras, tienes que caminar a tu casa, tienes que sacar las llaves del bolsillo, tienes que abrir la puerta de tu casa, tienes que entrar y, ¿sabes? Siéntate en el sofá y tómate un vasito de agua. ¿Comprendes? Una ilustración absurda que tal vez encontraríamos en una película de los hermanos Marx, pero hay quienes ven la vida cristiana así. Cuando yo me convertí, ya me arrepentí. Salí. Iba en dirección equivocada, iba en dirección opuesta y salí del tren. Y aquí estoy. No, hermano, no. Si crees que el arrepentimiento es un día, no has comprendido lo que es la vida cristiana. El arrepentimiento es para toda la vida. Para toda la vida. La conversión cristiana es cuando salimos del tren de Satanás, que va a la destrucción eterna, y entramos en el tren de Jesucristo, que va a la vida eterna. Pero sin duda el arrepentimiento es cambiar de dirección, es un giro de 180 grados, pero no basta con salir del tren, no basta con rechazar el mundo y el pecado. El arrepentimiento no es un acto puntual, el arrepentimiento no dura 1 minuto,
sino que la vida del cristiano es toda una vida de arrepentimiento. El viajero que cambia de dirección, no cambia de dirección saliendo del tren. También está cambiando de dirección cuando sube al otro tren, cuando toma asiento, cuando sale en su parada, cuando sube las escaleras, cuando camina hacia casa. Y hay mucha mala teología por ahí que reduce la vida cristiana a la conversión. ¿Eres salvo? Ya está. No, ya está, no. Ahí empieza todo. Ahí empieza un camino de arrepentimiento y de obediencia. Y sigue habiendo arrepentimiento todos los días de tu vida. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Hay arrepentimiento, aunque lleves muchos años en el Señor, hay arrepentimiento en tu vida cuando abandonas los placeres del mundo y aprendes a seguir a Cristo. Jóvenes, hay arrepentimiento cuando te das cuenta de que no puedes faltar al respeto a tus padres y empiezas a ser un hijo obediente. Hay arrepentimiento cuando abandonas la autoconmiseración y te das cuenta de que tú no eres el protagonista, sino que es el Señor Jesucristo. Hay arrepentimiento cuando tratas a tu esposa como Cristo a la iglesia con amor. Hay arrepentimiento cuando dejas de criticar, cuando controlas tu ira, cuando controlas tu lengua, cuando dejas de buscar consuelo en el dinero, o en los negocios, o en un novio, o en los estudios, o en el prestigio, y cuando tu corazón anhela solamente estar más cerca del Señor Jesucristo. Como decía Lutero en las 95 tesis, la primera, dice que nuestro Señor y Maestro Jesucristo deseó que toda la vida de los creyentes fuera arrepentimiento. No es algo puntual, es toda tu vida. No es solo para el día de tu conversión, es para todos los días después del día de tu conversión. Estamos hablando de las dos tristezas y me gustaría poneros dos casos, dos ejemplos de la Biblia, donde vemos esas dos tristezas. Una tristeza que lleva a vida, una tristeza que lleva a muerte. La primera es la que hemos leído en la lectura anterior, en Jonás. Vemos dos tristezas, una tristeza en Jonás capítulo 3 y una en Jonás capítulo 4. Dios está tratando ahí con un Jonás deprimido. Quiere la muerte, pide un montón de veces la muerte, Jonás, en su libro. Y la ira y la tristeza van de la mano. Dicho de otro modo, la ira cuando no se puede expresar, si le das la vuelta, como le damos la vuelta a un calcetín, la ira se convierte en tristeza. Y la tristeza cuando finalmente se puede expresar, se transforma en ira. Son las dos caras de la misma moneda, ira y tristeza, tristeza, ira. Así que como no está muy bien que Jonás, el profeta de Dios, le levante el puño a Jehová y le diga, has hecho mal en salvar a Nínive, ¿qué hace Jonás? Se deprime. Pero cuando Dios le pregunta, Jonás confiesa, es que ya sabía yo, por eso no quería ir a Nínive y quería huir a Tarsis, porque ya sabía yo que tú eras bueno y misericordioso y compasivo y que los ibas a salvar. A esos malvados no merecen la salvación es para Israel, pero no para esos pecadores de Nínive. Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ellos y por eso se deprime. Ahora, cuando Dios le regala una calabacera que le da sombra, ¡qué bendición! Ahora, cuando la calabacera se seca y se muere, Jonás se quiere morir. No tengo la calabacera, mejor me es la muerte que la vida. Y hermanos, es cómico ver a Jonás ahí, pero tú y yo somos Jonás. Porque Dios no nos envía una calabacera, pero cualquier bendición que venga a tu vida, cualquier bendición a vida o por haber, son nuestra calabacera. Y si amas más a la calabacera que a Dios, te pasa como a Jonás. Y nos entristecemos y nos enfurecemos. La tristeza del mundo viene cuando amas más la calabacera que a Dios. Y amas más la calabacera que a tu prójimo. ¿Dónde está tu amor? ¿Por qué late tu corazón? Todos nuestros problemas vienen de mirar más a la calabacera
que a Dios. El ansioso dice, ¿y si mañana no me da sombra la calabacera? El obsesivo dice, voy a regar otra vez la calabacera. El paranoide dice, aquellos quieren robarme mi calabacera. El adictivo dice, no voy a salir de debajo de mi calabacera. Y el depresivo dice, si se muere mi calabacera, yo prefiero la muerte. Mira a Dios. Mira a Dios. Huye de la tristeza de Jonás y corre a la tristeza de los ninivitas. ¡Qué tristeza! Bendita tristeza, de arrepentimiento, porque saben que están en contra de Dios y han sido rebeldes. Clama al cielo, que lo que te entristezca es tu pecado delante del Señor. Clama a Dios. Jonás 3:8. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Aquí vemos las dos tristezas. Y vemos las dos tristezas también en Lucas capítulo 15, otro caso tremendo, el hijo pródigo, una historia que todos conocéis. Vemos las dos tristezas y una radiografía de lo que es el verdadero arrepentimiento. El hijo pródigo le pide a su padre su parte de la herencia y se va para gastarlo todo en una forma desordenada, y cuando se queda sin dinero y se le van los amigotes, está mendigando algarrobas, trabajando en una pocilga en medio de los cerdos. Y ahí en esa pocilga recapacita y dice, iré a mi padre. Se entristece, está compungido, está arrepentido y dice, iré a mi padre. Esa es la santa tristeza. La tristeza según el mundo la vemos al final de la historia, cuando llega a casa y el hijo mayor no se alegra, se entristece. Y dice que hacen un gran convite, una gran fiesta, porque ha llegado el pequeño y él está fuera, no quiere celebrar. Esa es la tristeza según el mundo. Pero en la de este joven, el hijo pródigo, vemos un verdadero arrepentimiento, y aquí empieza el cambio en tu corazón y en el mío. Volviendo en sí, aún en esa pocilga, dice, volviendo en sí, no quiso estar donde estaba y pensó en la casa del Padre y pensó en pedir perdón y quiso cambiar, metanoia, cambió algo en su interior. Un cambio de dirección, un cambio de rumbo, porque el primer cambio se produce dentro y después fuera. Pídele en primer lugar a Dios que te saque de la ceguera del pecado, de la oscuridad que no te deja ver. Que llegue a tu corazón un arrepentimiento auténtico. Que la culpa no es de los demás, la culpa no es del gobierno, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es de la sociedad, la culpa no es de tu mujer, la culpa no es de tus hijos. Eres tú el que tienes que cambiar. Y puedes decir, Señor, cámbiame a mí, de dentro hacia afuera. Cambia mi corazón. Y cuando se produce ese verdadero arrepentimiento, viene esa tristeza santa a nuestros corazones. El hijo pródigo dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Está abatido, avergonzado, humillado. Y dice el Señor en el Salmo 51, que el corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Dice una anécdota que un predicador joven subió al púlpito con su sermón tan bien preparado que pensó, ¿qué sermón voy a predicar hoy? Y predicó el sermón con soberbia, con orgullo, pero le iba saliendo mal el sermón, le salían mal las anécdotas, se equivocaba de página, y a medida que iba avanzando el sermón se iba sintiendo más chafado, ¿verdad? Y bajó así, cabizbajo. Y una ancianita en la primera fila le dice, ¡qué gran sermón! Y él levanta la cabeza y dice, ¿ah, sí? Si hubieras subido al púlpito con la misma actitud con la que ahora bajas, con humildad. Con humildad. Esa es la emoción que el Señor espera de nosotros, ese abatimiento de corazón. Y ese abatimiento de corazón nos lleva a una confesión. Hemos leído hace un momento el Salmo 51 y lo escribió David después de arrepentirse de su pecado con Betsabé. Y dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ojalá pudiéramos pronunciar todas estas palabras. No es una confesión decir, lo siento. No es una confesión decir, no era mi intención. No es una confesión, esta es la peor de todas, siento que te hayas ofendido. No, si encima la culpa es del otro, por ser tan sensiblero. Confesar es reconocer nuestra falta a Dios y nuestra falta al prójimo. Confesar es decir, tienes razón, he pecado contra ti, te he hecho daño, he hecho mal, ¿me puedes perdonar? Si pecas contra Dios, recibirás el perdón de Dios. Si pecas contra tu hermano, pide el perdón de tu hermano. Y estas son las dos dimensiones del perdón. Veamos el hijo pródigo. El hijo pródigo está ahí en la pocilga, recapacita, dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Solo hay dos dimensiones del pecado y dos dimensiones del perdón. O ofendemos a Dios o ofendemos al prójimo, porque estamos faltando los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. No hay una tercera ofensa o un tercer perdón que debas buscar, que el mundo llama perdonarse a sí mismo. ¿Eso qué es? Perdonarse a sí mismo. Hay personas que están atascadas en su vida porque dicen, sí, ya sé que tengo el perdón de Dios, sí, ya sé que tengo el perdón de los demás, pero es que no puedo perdonarme a mí mismo. Arrepiéntete de tu pecado de soberbia. Porque te estás poniendo a ti por encima del criterio de tu hermano, que ya dice que te perdona, y encima del trono de Dios, que ya dice que te perdona. Tú eres más grande que todos. No existe tal cosa como el perdón a uno mismo, es sencillamente soberbia. Pero vivimos en una cultura tan empapada de autoestima que el amor propio se convierte en el Dios de este mundo. Arrepentimiento, tristeza, confesión. Y entonces es cuando empezamos a ver que ese arrepentimiento es auténtico, porque hay frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Juan el Bautista ya lo dijo arrepentíos, pero también dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es cuando vemos el fruto del arrepentimiento que sabemos que hay un auténtico arrepentimiento en ese corazón. El hijo pródigo empieza a mostrar estos frutos. Dice, iré a mi padre. Y fue. Dice, le diré a mi padre. Y le dijo. Y aún más, está expresando su deseo de restaurar la relación y el daño causado. Tenme como uno de tus jornaleros. Le está diciendo, Padre, me he portado como un estúpido, me he portado como un necio, te pedí mi parte de la herencia, lo malgasté todo, he ofendido a Dios y te he ofendido a ti, porque pedirte la herencia es decirte básicamente, para mí has muerto, dame mi parte. Te he ofendido a ti y ahora yo quiero trabajar en tu casa y restaurar todo el daño que te he ocasionado. Hermanos, el restaurar el daño que hemos causado es fruto de arrepentimiento. Es evidencia de que somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo vemos en la conversión de Zaqueo. Esos frutos de arrepentimiento. Zaqueo, recaudador de impuestos, amigo de los romanos. Y ya sabemos lo que hacían los publicanos, ¿verdad? Cobraban los impuestos, pero había usura. Este para los romanos, este para mí. Este para los romanos, este para mí. Y se enriquecían a costa de sus paisanos. Y Zaqueo le dice al Señor, Lucas 19:8, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Nos damos cuenta? No porque Zaqueo fuera generoso y diera dinero, sino porque la generosidad de Zaqueo, sabiendo que Zaqueo era un ladrón, la generosidad de Zaqueo estaba diciendo que Dios había cambiado ese corazón de verdad. Hoy la salvación ha venido a esta casa. La restitución muestra un sincero arrepentimiento.
cuando restituyes a aquel que has ofendido el daño que le has causado. La gran pregunta es, ¿cómo podemos restituirle a Dios el daño causado? Si la parábola del hijo pródigo fuera una parábola en cualquiera de las religiones, estamos viendo en esta mañana de Escuela Bíblica las religiones, que confían en las obras y en los méritos, la palabra del hijo pródigo sería así: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. Y el padre hubiera dicho, bien, me parece bueno el trato. Ponte el delantal, aquí tienes, empieza a fregar los baños. Y le tiene al hijo trabajando los próximos 20, 30, 40 años hasta que el hijo envejezca porque no puede pagar todo lo que ha gastado en la herencia, ¿verdad? Eso serían las religiones del mundo, el catolicismo, el islam, el budismo, méritos, 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 pero ¿sabes qué? Llegarás a viejito, seguirás trabajando para agradar al Padre Celestial, morirás en el intento y no habrás pagado tu deuda. Pero en la parábola del hijo pródigo no tenemos religiosidad, tenemos gracia. Y eso es lo que nos abruma. El Padre corre hacia él, no le deja llegar. El Padre corre hacia él y le abraza y no le deja acabar su discurso. Había estado ensayando el discurso en la pocilga, pero no lo puede acabar. El Padre lo abraza y lo besa y le dice, preparad banquete, mi hijo está aquí. Y lo lavan y le ponen una túnica nueva y un anillo y matan el becerro y hacen un gran banquete. Ese hijo no va a pagar su deuda, es el Padre el que ha pagado su deuda. Eso es el Evangelio, hermanos. Cuando entendemos que corremos al Señor Jesucristo con corazones arrepentidos y nos encontramos con una bondad y una generosidad que nos abruma. Eso es el Evangelio. Esta parábola es cristiana. Hace una gran fiesta para él. Entonces no hay daños, no hay pérdidas. Sí, las asume el Padre. Las asume el Padre. Como Dios nuestro Padre asumió todo el daño que nosotros hicimos en la cruz del Calvario. Y es el Señor Jesucristo que derramó su sangre para pagar nuestra deuda. Hermanos, que haya entre nosotros un sincero arrepentimiento. Que tus lágrimas no sean de cocodrilo. Que tus lágrimas no sean mundanas. Que tus lágrimas no sean porque tu orgullo ha sido herido, porque no te ha salido bien el plan, porque te han descubierto, porque ¿qué pensarán de mí? Que tus lágrimas sean, he ofendido al Padre Celestial y te he ofendido a ti. ¿Me puedes perdonar? Sincero arrepentimiento. Que Pablo pueda escribir a la iglesia en Barcelona lo mismo que escribió a la iglesia en Corinto. Ahora me gozo porque habéis sido contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Recordamos que las bienaventuranzas describen lo que es la vida del cristiano. Y entre las bienaventuranzas, el Señor dice en Mateo 5, bienaventurados los que lloran. Qué hermosa paradoja, ¿verdad? Porque bienaventurados significa felices. El Señor Jesús te está mirando y te está diciendo, felices los que lloran. Con esta tristeza que lleva a la vida. Los que lloran porque ven la santidad de Dios y su pecado. Los que lloran porque quieren más de su presencia. Los que lloran porque luchan contra el pecado que hay en ellos. Los que lloran porque resisten las tentaciones del mundo. Los que lloran porque toman su cruz cada día, se niegan a sí mismos y siguen al Señor. Los que lloran porque ven al Señor Jesús formado en ellos. Los que lloran porque están llenos de la tristeza según Dios. Y aquellos que lloran, el Señor dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Esa tristeza será consolada y Él transformará nuestro lamento en baile. Porque el Señor nos dará la salida, porque el Señor acabará la obra que empezó, porque el Señor nos guiará
a la ciudad santa, y leemos en Apocalipsis 21 que cuando lleguemos a la ciudad santa, Él enjugará toda lágrima. Amén. Oremos al Señor. Señor, danos de esta tristeza, te lo suplicamos. Danos de esta tristeza que te agrada a ti, esta tristeza de saber que te hemos ofendido, te hemos defraudado y necesitamos seguir creciendo en santidad. La tristeza que viene a nosotros cuando vemos tu voluntad santa y perfecta y vemos cómo estamos viviendo. Llénanos de esta tristeza, Señor. Una tristeza que da vida porque nos acerca a los pies de la cruz. Necesitamos de este dolor y necesitamos de esta medicina. Danos auténtico arrepentimiento en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.